Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Oscar Guzmán y vengo a hablarles acerca de la literatura y la Guerra Fría en el periodo de 1947 a 1991, que es el periodo de la Guerra Fría, el periodo que nos concierne hoy. Primeramente, me gustaría hablarles del índice. En este apartado les voy a compartir la división de la exposición. Primeramente, vamos a hablar acerca del origen para seguir con el bloque occidental, el bloque oriental, Latinoamérica, Asia y finalizar con África. Para hablar de la popularización, se puede plantear una pregunta. ¿De dónde surge este término? ¿Cómo se populariza? Aunque no se tenga un nombre en concreto, una persona o una obra, es generalmente aceptado que fue Walter Lippmann en su libro The Cold War, A Study in US Foreign Policy, el que sacó, por decirlo de alguna manera, a la luz pública este término. Además de la propaganda internacional que se le dio, dado que en diferentes ámbitos, como en la política, con movimientos, activistas e incluso con líderes y diplomáticos se le da gran importancia. Por ejemplo, con Martin Luther King, el cual hace uso de este término en sus discursos en los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. No obstante, no es en solo estos ámbitos, también en el periodismo y en el entretenimiento. El día de hoy voy a hablarles acerca de los escritores y cómo influyeron en los distintos continentes en el periodo de la Guerra Fría. Para empezar, tenemos el bloque occidental. Este bloque se caracteriza por tener una expresión pro-democracia, derivando en una ideología afín a la economía de mercado. También se habla de una libertad. Sin embargo, una represión también es presentada por parte de los gobiernos hacia los escritores que no eran afines a sus ideales. Un claro ejemplo es la caza de brujas que se da en Estados Unidos. Otro aspecto a tener en cuenta es la crítica. La crítica que se le da al autoritarismo y al comunismo. No obstante, no se le da la crítica a estos ideales por medios solo tradicionales, sino también por medios no convencionales, más modernos, como lo son el cómic, que es un género categorizado como literario narrativo. Al hablar de la literatura más tradicional, se desarrollan historias de ciencia ficción influenciadas por las ideas de las amenazas nucleares, unas ideas que la gente, el público tenía bien clara por la tensión que había entre los dos bloques. También, al hablar de novelas, se desarrollan historias de espionaje, los cuales daban un enemigo en común al público que sería la Unión Soviética o el Estado comunista. Por otra parte, tenemos el bloque oriental. En este bloque oriental se hace una propaganda vía literaria que utiliza el realismo socialista. Este realismo socialista se centra en una conciencia de clases. Sin embargo, no se podía cuestionar estas ideologías. Esto quiere decir que los documentos o las obras que se lanzaran no podían ser contrarias a los ideales comunistas. También se hace una propaganda al control estatal y a la colectividad, no al individualismo. En este bloque también se idealiza o se obliga a idealizar por el revisionismo histórico que se tiene. Pero ¿qué es este revisionismo histórico? En obras o incluso en la historia se hace una omisión o una edición de esta historia comunista, olvidando la tradición de algunos países que no ayudaba a desarrollar ideas comunistas e incluso olvidando un pasado precario que pudieron haber
tenido algunos estados comunistas. Otro aspecto o característica de este bloque fue el control que se tuvo tanto literario como ideológico, que fue lo que mencioné. No obstante, esto deriva en que escritores que no eran tan afines o que no estaban tan de acuerdo con estos ideales desarrollaran una subjetividad en sus escritos, con alegorías y con simbolismos para que la crítica no fuera tan directa. Pasamos a Latinoamérica. Este periodo fue de suma importancia para esta parte del planeta, dado que se desarrollan muchísimos movimientos importantes como lo son el boom latinoamericano, el realismo mágico, la literatura del Caribe, la poesía comprometida, el testimonio literario, entre otros. Esto solo ejemplificando la gran diversidad que nosotros tenemos en Latinoamérica. Y es que es muy importante hablar de las vivencias que se tenían en este periodo de tiempo, ya que gracias a esto se desarrolló una crítica social y política. ¿Por qué? Porque en algunos países de Latinoamérica se vivía tal autoritarismo que los escritores tenían que exiliarse de sus propios países y no era para nada raro que tuvieran que reprimir lo que querían escribir o expresar en sus obras. Esto quiere decir que existía una violación a los derechos humanos. Volviendo al tema de la diversidad, ya que aquí en Latinoamérica contamos con muchísima cultura, esto empieza a reconocer una identidad que busca la independencia de lo tradicionalmente importante o a lo que se le daba importancia en ese entonces, que era Europa. Estos movimientos terminan en un reconocimiento mundial que se ejemplifica muy claramente en el Premio Nobel de Literatura que se le da a Gabriel García Márquez. Viajando un poco hasta Asia, nos encontramos con una gran variedad social, ya que se vivían diferentes situaciones de guerra, como lo fueron la de Vietnam y la de Corea, que influenciaron evidentemente a la literatura que se desarrolló en ese entonces. E incluso se puede hablar de una urbanización que se presentó en diferentes zonas o países de este continente. Cuando hablamos de literatura, se habla también de variedad, ya que no solo se hablaba de política, también se hablaba de otros temas como la condición humana, la mitología y en términos de política se ejemplificaba la realidad, lo que se vivía. Por ejemplo, en India se desarrolla un sentimiento más nacionalista de búsqueda por una descolonización. Esto se evidencia en poesías, en novelas y también se desarrolla o se construye, por decirlo de alguna manera, otro movimiento que fue el feminista, también compartido mediante obras literarias. Cuando hablamos de África, también es correcto hablar de distintas formas de expresión, ya que había mucho contacto intercultural. Internamente con la diáspora africana, este término hace referencia a las distintas tribus, comunidades o incluso etnias que se tenían dentro del continente, de estas zonas. También se puede hablar de un contacto con el extranjero, una participación más pronunciada por parte de escritores, poetas, literarios de África en apoyo social a movimientos o a situaciones por fuera del continente como lo fue la Revolución Cubana. Otro aspecto es la propagación de un sentimiento o de una emoción de participación, ya que se quería la independencia y una recuperación de la cultura, se quería una justicia social. Es por esto que se llega al marxismo o a ideas socialistas. Si hablamos más específicamente de la literatura, tenemos un reflejo de la cotidianidad, al igual que en todas las demás, con un multilingüismo, como ya lo mencioné antes, con la diáspora africana.
También se refleja una lucha porque en diferentes zonas, como en Sudáfrica, en el apartheid en Afrikaans, que es una variante africana del holandés, significa separación, una separación de las tribus y una segregación. También con el panafricanismo. El panafricanismo hace referencia a este sentimiento de unión en toda África que se quería desarrollar y se comparte por medios literarios específicamente. Por último, les mencionaré algunas de las obras importantes de diferentes partes del planeta en este periodo. Primero, la primera imagen es Walter Lippmann. La que le sigue es su libro The Cold War, que es el libro que mencioné que es reconocido como el que popularizó el término. La tercera imagen es Arthur Koestler, el cual escribe el libro que se presenta en la cuarta imagen, que ejemplifica cómo era la vida en la Revolución Rusa. En la quinta imagen tenemos a Winston Churchill, el cual escribe el libro que se ve en la sexta imagen, que es afín con las ideas democráticas del bloque occidental. En la séptima imagen tenemos a George Orwell, el cual escribe el libro que se ve en la octava imagen. Este libro es una crítica, o más bien un ejemplo del control de masas y de cómo el autoritarismo podía llevarse al extremo. Ahora podemos observar primeramente a Alexander Solzhenitsyn, el cual escribe el libro llamado Un día en la vida de Iván Denisovich. Narra la historia de un prisionero en un campo de trabajo soviético e incluso está basado en vivencias del mismo autor. En la tercera imagen vemos a Günter Grass, el cual es un escritor que escribe El tambor de hojalata. Narra las vivencias de un muchacho durante y en el final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. En la primera imagen de la segunda fila vemos a Mario Vargas Llosa. Él escribe Conversación en la Catedral. Narra las vivencias de cómo fue estar en la dictadura de Manuel Odrea en Perú. Para finalizar, tenemos a Claribel Alegría. Ella escribe este libro, Cenizas de Izalco. Sin embargo, no habla de algún dictador o de algo relacionado con la Guerra Fría, sino más bien es una obra que resalta a El Salvador y es muy importante para este país y para este periodo, hablando en Latinoamérica. Ahora sí, para finalizar, tenemos a un escritor africano llamado Amos Tutuola. Él escribe el libro que vemos en la segunda imagen llamado The Palm Wine Drink Card. Este libro narra la búsqueda de esta bebida de palm wine, que es una bebida mitológica de África. En español vendría siendo como el vino de palma. En la tercera imagen podemos ver a Nadine Gordimer. Es una escritora que realiza el libro que vemos en la cuarta imagen llamado Burger's Daughter. Narra la historia de la hija de un activista político que lucha en contra del apartheid en Sudáfrica, que ya mencioné anteriormente. En la primera imagen de la segunda fila tenemos a Yasunari Kawabata, el cual escribe La Casa de las Bellas Durmientes. Este libro es más que todo centrado en la mitología. Con este quería ejemplificar cómo no todo es política, sino también hay espacio para la cultura. Seguimos con Osamu Dasa, el cual es el escritor que vemos en la tercera imagen de la segunda fila. Él escribe No Longer Human. Este libro es muy importante para la cultura japonesa, ya que habla acerca de la condición humana, que fue lo que les mencioné anteriormente. Habla acerca de una persona que ya no se siente parte de la masa, ya no se siente parte de la sociedad, sus vivencias día a día, y etcétera. Muchas gracias.